acuerdo a lo que habíamos charlado con Marcelo, vamos a ver la clase de hoy, y ahí lo había adelantado también Juan, el tema de la estabilidad de los actos administrativos o la cosa juzgada administrativa. Tal vez ustedes cuando vieron, o tal vez lo mencionó, o cuando han leído de algunos autores, cuando se habla de los caracteres del acto administrativo, algunos autores, además de hablar de la presunción de legitimidad y de la fuerza ejecutoria, incluyen la impugnabilidad y la característica de la estabilidad. Gordillo, para ser más preciso, Reino Palacio que lo tiene, todos aquellos que siguen la línea de Gordillo, por marcar un autor, establece la estabilidad como un requisito, como una carácter más de los actos administrativos, no de cualquier acto administrativo, sino particularmente de unos actos administrativos que tengan determinados requisitos también. Esto es lo que lleva el resto de la doctrina, es que bueno, si hay tantos, digamos, si no es una característica de todos los actos, no puedo decir que sea un carácter. Gordillo, Meyerhoff, Hutchinson, como dirá mismo, no van a decir así, no lo van a tomar como un carácter. Eso ustedes lo van a ver en el programa, se habla de cosa juzgada administrativa, o, decíamos, estabilidad, la posibilidad de revocación de los actos y revocabilidad de los actos administrativos. El supuesto derecho que viene, digamos, este instituto trata de abarcar, trata de estudiar con este instituto, es básicamente si la administración puede, luego de haber dictado un acto administrativo, de haber tomado una decisión, de haberla notificado a esa persona, y ese acto administrativo es de lo que en la clasificación que habrán visto se llama favorable, o sea, le crea al particular una situación jurídica nueva, beneficiosa, llámese el otorgamiento de una jubilación, el otorgamiento de una pensión, el otorgamiento de una habilitación. Si la administración puede revisar esa decisión y puede, en caso de encontrar algún problema, dejarla sin efecto. Esto, digamos, es el supuesto fáctico en que, se encuentra, o uno tiene que pensar cuando analiza este tema. Es decir, insisto, sin recurrir a ningún poder extraño, llámese poder judicial, la administración puede decir, bueno, hoy te otorgué la jubilación, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, reviso esa decisión que tomé, y cuando veo que esa decisión que tomé no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se me pasó tal o cual requisito, la dejo sin efecto. Esto es lo que viene. Los autores en general parten de la base que está dentro de la función administrativa el tema de revisar los actos. Es decir, no está mal o no sería incorrecto desde el punto de vista legal que la administración revise sus decisiones. Es decir, las decisiones se dictan en el marco de un procedimiento que queda materializado en un expediente administrativo. Bueno, puede ser que la administración lo archivó al expediente, de ese archivo se pone a mirar el expediente y dice, lo voy a revisar. En general, no está rechazada esa posibilidad. Esto lo dice Hutchinson, en realidad, cuando se examina esto, se examina en el marco de la revisión de los actos administrativos. El problema es, y aquí está, lo jugoso, ¿qué puede hacer la administración cuando advierte que hay un error? Insisto, y estamos hablando de la revocación de los actos administrativos, llamado estabilidad de los actos administrativos, o cosa juzgada, de actos administrativos que son favorables. Este instituto va a tener gravitación, va a tener, relevancia en esta cuestión. ¿Por qué? Es fácil. Si a mí me clausuran un local y la administración se da cuenta que clausuró incorrectamente y me levanta la clausura, mucho problema no voy a tener. ¿Por qué?
de no poder vender a seguir vendiendo, no voy a tener problema. El problema se da en los casos en que me otorgó un derecho, o me declaró la existencia de un derecho, y después me dice, no, ese derecho no lo tenés. Ahí es el problema, porque, para hacerlo más práctico, venía cobrando, no cobró más. Por eso es, digamos, uno no puede perder de vista esta situación en la cual, digamos, situación fáctica o que rodea a este instituto en particular. Hoy, esto tiene recepción, lo vamos a ver, los artículos 18 y 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo Nacional, artículos 113, 114, 117 de la Ley del Procedimiento Administrativo Provincial. Pero, lo cierto es que hasta el año 36, de la Corte dicta el famoso, que ustedes lo tienen en el programa, el famoso caso Carman de Cantón, este procedimiento que yo venía mencionando era bastante común y la jurisprudencia no tenía un criterio, digamos, muy claro. En algunos casos, cuando se llevó a la justicia dijo, bueno, acá no hay cosa juzgada administrativa, es decir, acá no puedo decir que la administración estaba impedida de revisar y dejar sin efecto una decisión anterior. ¿Por qué? Porque acá no hay preclusión. ¿Por qué? Porque no estamos en un proceso penal. Era un procedimiento administrativo. Por lo tanto, no le voy a aplicar los principios del proceso penal. La administración puede decirlo en blanco, después lo revisa y como advierte que hay problemas, dice negro. A ver, también hablando en cuenta. Estamos hablando de que la administración revisa un procedimiento donde recayó un acto administrativo, no porque arbitrariamente dice, bueno, voy a revisar y lo dejo sin efecto, sino porque encuentra fundamento para dejarlo sin efecto. Nunca nos olvidemos que la administración pública no deja de ser el Estado en ejercicio de función administrativa, nosotros calificamos como administración pública. No es el Estado, no otra persona. Bien, les decía entonces, hasta el año 36, que surge el famoso caso Carman de Cantón, cada vez que se llevaba esta contienda a sede judicial, no había un criterio que prevalece. En algunos casos, decía, rotulaba como que la actuación de la administración había sido legítima, y en otros casos decía que no, porque en realidad había algún tipo de derecho en juego, por lo tanto no podía la administración estar de esa forma cambiando su parecer. De su parecer, porque además es una situación particular. La administración se otorga y luego se deja sin efecto. Ella menitúa, analiza, sin intervención del Poder Judicial. Porque si intervenía el Poder Judicial, no estoy diciendo que estaríamos discutiéndolo hoy o que hubiera formado parte de una bolilla de derecho administrativo, que sería lo normal en cualquier relación jurídica. Muchas veces uno, en relaciones públicas que trabajan, no reguladas por el derecho administrativo, puede ser que se equivoquen, pero bueno, se lo comunica a la otra persona y si quiere, digamos, retrotraer o hacer algún tipo de modificación, va a la justicia y ve la suerte que tiene. Acá en realidad es la propia administración la que me otorga un derecho y luego lo revisa y lo deja sin efecto. Ella me da, ella me quita. Esta es, digamos, la cuestión para entender. Decía entonces, en el año 1936, la Corte va a fallar un caso que se llama Carman de Cantón. En un caso previsional, donde una persona peticiona frente al deceso de su esposo, la pensión que le correspondía como derecho derivado del marido. El marido había tenido muchísimos cargos, o bastantes cargos, muchísimos, pero bastantes cargos, en las Fuerzas Armadas, en la Facultad de Medicina, en distintos lugares. Con lo cual, obviamente, aquellos que hayan cursado laboral y seguridad social sabrán que cuando uno obtiene para jubilarse, uno lo que hace es suma todos los servicios en los distintos lugares donde trabajó y donde hizo aportes, para llegar a el
la cantidad de servicios con aportes que pide la ley previsional. Lo mismo sucede cuando uno trabaja en la educación pública. Uno suma los lugares donde ha trabajado y la caja que corresponde me otorga la jubilación. Esta persona había trabajado en estos lugares, en su momento hizo la petición, el Estado Nacional lo jubiló al señor Cantón y empezó a percibir su jubilación. No había ningún problema en esa jubilación. Fallece, la mujer dice, bueno, si mi marido se lo otorgaron, a mí me da la pensión. Una cosa, 2 más 2 es 4. Nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando tramitan la pensión de esta mujer, empiezan a encontrar problemas en el otorgamiento de la jubilación. Como que no debería haber sido otorgado la jubilación, porque tenía algún problema en lo que sucede normalmente en las personas que trabajan en distintos lugares y juntan todos sus servicios. Lo particular en este caso es que al señor Cantón, lo dice el fallo, no recuerdo, en su momento le habían pedido algún tipo de explicaciones, el señor se había presentado, había acompañado pruebas, y nunca había sido, digamos, estas explicaciones habían terminado en la suspensión de su jubilación, sino que había sido percibida. La que recibe la respuesta negativa es la mujer. Obviamente la mujer hace un proceso judicial y llega a la Corte de la Nación que resuelve y dice que es un leading case. Y en realidad, si bien, digamos, utilizar palabras de léxico inglés, la idea la idea de que este fallo realmente cambia la jurisprudencia en este sentido. Por eso pues, podríamos decir como un leading case. ¿Por qué? Porque luego de este fallo, hasta hoy en día, y de hecho tiene una excepción normativa, la Corte no va a modificar el criterio. Y si lo modifica con relación a los anteriores, o por lo menos, yo les decía hoy que había estado limitativa. No sé si no lo modifica, pero por lo menos sienta reglas claras. Es decir, reglas claras con relación a qué? A esto. A si puede la administración dejar sin efecto actos administrativos en los cuales el particular o los particulares hubieran generado un derecho subjetivo. Si ella por sí y ante sí, porque acá está de nuevo el tema. Así como yo les decía, estamos hablando de actos administrativos favorables. Y también, otra cuestión es que está en este tema, es si la administración puede por sí y ante sí dejar sin efecto. La Corte va a decir, con algunos elementos que ahora vamos a ver, que esto no va a poder suceder. Y se va a crear este famoso tema de la cosa juzgada administrativa. ¿Por qué cosa juzgada administrativa? Porque la idea es que lo que ha sucedido durante el procedimiento administrativo, si se dan los requisitos y características, digamos que vamos a hacer referencia, la administración se va a ver impedida de revisar sus decisiones. Pero, como bien dice la doctrina, es una cosa juzgada meramente formal, no material. ¿Por qué? Porque está bien, lo que va a impedir en la doctrina de este instituto es que la administración por sí y ante sí revise decisiones beneficiosas para los particulares. Pero no le va a impedir a la administración ir a la justicia a pedir la anulación de sus actos. ¿Queda claro? Por eso, el término de cosa juzgada administrativa es entre comillas. Lo que va a impedir, dice la doctrina, dice la jurisprudencia, es que la administración revoque por sí y ante sí. Lo que no va a impedir es que la administración pueda ir a la justicia a pedir la anulación de sus actos. Y acá, tal vez algunos términos que si los vieron, términos que van a aparecer en este instituto, que son, y ahora vamos con el fallo.
revocación y anulación. Por eso decíamos la irrevocabilidad de los actos. Cuando hablamos de revocación, estamos haciendo referencia a ese mecanismo o procedimiento admin por el cual la administración, al revisar un acto administrativo, encuentra algún motivo para dejarlo sin efecto. ¿Por qué se dice revocación? Porque la propia administración, la que dictó el acto, lo deja sin efecto. ¿Por qué motivo puede ser? Por cuestiones de ilegitimidad o por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia. Anulación se entiende al mecanismo o al procedimiento que hace la justicia para dejar sin efecto un acto administrativo. ¿Por qué razón lo va a hacer? Por cuestiones de ilegitimidad. Al momento, un acto administrativo se puede revisar. Un acto administrativo que haya generado derechos subjetivos o no. La administración puede, por sí, dejarlo sin efecto. Si la que deja sin efecto un acto administrativo es la administración, ustedes técnicamente se dice que la administración revocó el acto administrativo. ¿Por qué lo revocó? Porque no estaba de acuerdo con el ordenamiento jurídico, quiere decir lo revocó por legitimidad. Lo revocó porque ese acto ya no materializaba el fin por el cual había sido dictado, porque había cambiado el ordenamiento y se había volcado luego el inoportuno, se llama revocación por oportunidad, mérito, conveniencia. ¿Entendemos? Y acá está el tema, es decir, la administración, ¿cuándo puede efectuar esto? ¿Cuándo puede revocar? Fundamentalmente, ¿qué es? Esto es el sentido de la cuestión. ¿Cuándo puede, por sí, ante sí, aduciendo cuestiones de legitimidad, dejar sin efecto un acto administrativo que beneficiaba al particular? ¿Queda claro? ¿Sí? Esto, en realidad, no hay discusión. La habilitación nos puede haber dicho, les doy la mejor habilitación, ¿sí?, que les va a permitir a ustedes cobrar, hacer un negocio bárbaro. Y un día dice, miren, la verdad que la habilitación estaba todo bien, pero a mí no me parece correcto, porque hay otros fines de por medio, porque ahora quiero hacer tal o cual cuestión, y lo dejo sin efecto. Contra eso es un medio como la expropiación, porque la expropiación, salvo que yo pueda acreditar que no hay causal de utilidad pública, es muy difícil dejarla sin efecto. Fíjense lo que ocurre con el caso YPF. La empresa española en general está direccionada a discutir que cuánto le van a dar por la expropiación, pero la causa de la expropiación es muy difícil de discutir. No imposible, porque hay casos que han sucedido, pero bueno, hay que enfrentar los supuestos, no más excepcional. Acá sucede lo mismo, es que la administración me otorga la habilitación para instalar una estación de servicio y a los 5 años me dice que me deja sin efecto esa habilitación porque ese barrio, porque hay un barrio, hay muchos colegios o porque hay, digamos, se generan problemas en la comunidad, yo no lo voy a discutir. A todo esto lo que voy a discutir, como dice Carlos Mayepín, es la cuestión del dinero, cuánto me van a pagar por dejar sin efecto, pero no la decisión. El tema de la estabilidad de los actos, el instituto que estamos viendo, viene a dar una respuesta a esto. Cuando la administración, si hay un límite, y de hecho lo hay, cuando la administración revoca por ilegitimidad, insisto, cuando yo digo revoca, lo que usted hace, automáticamente estoy diciendo, es la propia administración que dictó un acto y ahora lo deja sin efecto. Un acto que era favorable al particular. Esta es la terminología que utiliza la ley 19.549.
la terminología de nación. En nación, en todo el ámbito federal, cuando uno dice revocación, automáticamente le viene a la mente a esa situación o el supuesto de que se realizó un acto y que la propia administración que lo dictó, lo dejó sin efecto. Si en nación, en el ámbito nacional, yo hablo de anulación de los actos, automáticamente sé que quien lo ha hecho es el Poder Judicial. Anula el Poder Judicial, revoca la administración. ¿Y en la provincia cómo es? 19.549. ¿Cómo quieres preguntarlo? No, ¿en provincia es igual? No. No. En provincia lo que cambia es la terminología. ¿Por qué? Porque acá estamos describiendo el mecanismo de acuerdo a quién ejercita esa operación. Revoca la administración, el Poder Judicial anula. En provincia lo que se tiene en cuenta son las razones por las cuales se decide revisar y extinguir el acto. De hecho, este tema ustedes lo van a ver en cosas juzgadas administrativas y tal vez lo han visto cuando se habla de formas de extinción de los actos administrativos. No sé si Marcelo ¿no? Bueno, cuando se habla de extinción, ¿por qué? Porque en ambos casos no deja de extinguirse el acto, digamos, se extingue el acto administrativo. El acto que me otorgó la jubilación, la administración dice no la otorgo más. Dicta un nuevo acto que extingue el anterior. La sentencia que deja sin efecto la designación de una persona o la jubilación de una persona también lo extingue. ¿Se entiende? Es un tema que lo pueden ver se puede analizar de distintos aspectos. En provincia, les decía, no tiene en cuenta para calificar esto quién realiza la acción, sino las razones por las cuales este acto se extingue. En provincia van a decir que se anula por ilegitimidad y por oportunidad o mérito o conveniencia se revoca. Ergo, puede anular la administración o el Poder Judicial. ¿Entendemos? La diferencia es bastante súplica, una pregunta de examen para que el alumno no la conteste y se pueda ir a su casa para repasar. Nada. Es bastante simple y en realidad porque en provincia se sigue un poco el régimen de una ley que se llama un sistema en España, que era que se tomó en cuenta el doctor Osvaldo Máximo Betti y la comisión que redactó era la 7047, y luego te cuento, se anula en provincia por cuestiones de legitimidad. ¿Quién puede anular? Bueno, la justicia o la administración. Se revoca por cuestiones de oportunidad mérito conveniente. En provincia puede ser, y esto es la que se diga, anulo el acto tal, pero ¿cómo anula? Anula la justicia, no. Es en el régimen nacional. En provincia no está mal decir, de hecho es correcto decir, anula por cuestiones de legitimidad la administración. Y también anula por cuestiones de legitimidad la justicia. A fin de calificarlo, lo único que se modifica es qué es lo que tengo en cuenta para hablar de estos conceptos. Eso es la diferencia. Pero también la pregunta, porque además esto ustedes lo van a ver. De hecho, tal vez el libro, digamos, creo que hoy por hoy sigue siendo el libro de cabecera en este tema, es un libro del doctor Rodolfo Comadira, que fue profesor de esta casa y doctor en ciencias jurídicas por esta casa, y su tesis doctoral es la anulación de oficio de los actos administrativos, que tiene que ver con este tema. Pero ¿por qué le dice anulación de oficio? Porque él lo hace sobre la base de la idea de la ley provincial y sobre la base de la idea de Fiorini, que entendían que la denominación correcta era anulación. Pero la cuestión que tratan de estudiar, la cuestión es la misma. Es decir, cuando la administración puede extinguir un acto aduciendo cuestiones de ilegitimidad por ella misma. Eso es lo que genera un poco más de
o lo que ha generado ruido. ¿Por qué? Porque si lo hiciera el Poder Judicial, no habría problema. Volviendo a esto, es decir, la Corte de la Nación, en este caso Carmen de Cantón, que usted lo tiene citado en el programa, va a poner digamos, límite a este tema de la revocación por ilegitimidad o anulación por ilegitimidad en la terminología de la justicia municipal. ¿Preguntas? ¿Algo no entienden? Me lo dicen, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Sí. ¿En qué casos anula la justicia y en qué casos anula la administración? ¿Dónde? ¿En qué? Los actos administrativos, ¿cuándo tiene que interceder la justicia y cuándo puede la propia? Bueno, anula digamos, acá lo que vamos a hacer es, cuando yo digo en provincia que anula la justicia, ¿sí? Lo hace por razones de legitimidad. ¿En qué caso? Cuando se hace un proceso judicial, porque el particular dice, bueno, esto no está bien, y lo llevan a la justicia, y la justicia dice, tiene razón, está mal este acto, y lo anula. Lo que dice, anula ese acto. Lo puede hacer como tiene de legitimidad, es decir, yo le tengo que demostrar, como actor, el actor tiene que demostrar que ese acto administrativo que me extinguió un derecho ha sido en contra del ordenamiento jurídico o ha tenido algún tipo de irregularidad. Y ahí anula la justicia. También puede ser que la propia administración, que esto sucede no a diario, pero sucede, revisa una situación X que ya estaba consolidada y se da cuenta que se ha dictado sin considerar tal o cual ordenamiento, o se ha hecho un mal análisis de la cuestión y lo deja sin efecto. ¿Alguien más? ¿Sabe algo? Bien. Carmen de Cantón, la Corte en este caso va a decir, bueno, ¿en qué casos o qué requisitos se deben dar para que la administración esté impedida de utilizar esta facultad de revocatoria, esta facultad revocatoria? Y acá, esto parece que voy a entrar en el caso y no entro en el caso. Hacemos un paréntesis. Porque además hay una discusión de tipo doctrinaria en este tema. Para algunos autores, esta posibilidad de revocar está íncita en la misma función administrativa, en la propia autotutela de la administración pública. De hecho, Hutchinson, Soria en la Corte, Comanilla mismo, por supuesto, parten de la base de que la administración siempre puede revocar, es decir, siempre puede decir blanco, revisar, en cuanto eso no sea arbitrario, por supuesto, decir negro. O está íncito. ¿Por qué? Porque no deja de ser un órgano del Estado, no deja de ser el Estado en ejercicio de una función administrativa, y que lo que tiene que hacer es dictar actos o actuar conforme a derecho. Y si una vez se equivocó y lo puede remendar, lo tiene que remendar. ¿Me entienden? Otros autores entienden que esta facultad está limitada, no está íncita, sino que proviene del ordenamiento y debe actuarse de acuerdo a lo que dice el ordenamiento. No es un privilegio, una potestad que tiene la administración, no. La tiene en el marco del ordenamiento que corresponde y solo se puede ejercitar en tanto y cuanto el ordenamiento lo permita. Quienes lean Gordillo van a tener esta segunda concepción. Un poco más reducida. Si leen Marian o Hutchinson, hasta el mismo Fiolini, va a entender que esto de la posibilidad de revisar, de hecho, yo cuando estaba en la clase le decía, Hutchinson lo analiza desde el punto de vista que tiene que ver con la revisión de los actos. Y esto lo puede hacer la administración. Lo que viene a hacer la Corte en este caso es, a todo evento, a poner límites a esa facultad revisoria. Pero esa facultad revisoria, que entiende la doctrina, digamos, tiene que pedir permiso a la administración. Lo hace porque es el Estado en ejercicio de función administrativa. Y además lo hace no para perjudicar al señor, que tal vez es cierto que lo perjudique, sino en pos del interés público está comprometido. Imagínense, en una jubilación que se paga incorrectamente, uno dice, bueno, pero lo termina probando el señor, sí, pero termina probando a todos los que han hecho aportes a la caja, y estamos pagando con aportes a la caja, que son solidarios para alguien que no se lo merece o que no le corresponde
en la extensión que se otorgó. A veces la revocación no implica dejar sin efecto el 100% del acto, pero a veces en vez de otorgarse la jubilación al 80% o al 70%, se corresponde la jubilación al 50%, o en vez de jubilarse como director, en realidad lo que se correspondía era como maestro de escuela. Tampoco pensemos de la forma más catastrófica. Bien, ahora explicamos acá. En calma de cantón, la Corte va a poner estos límites a la facultad revocatoria o va a dar los requisitos, como gordillo, para que se dé este tema de la estabilidad del acto administrativo. Si se dan estos requisitos que vamos a mencionar ahora, la administración va a estar impedida de ejercitar esa revocación, de dejar sin efecto ese acto. No va a estar impedida de ir a la justicia a pedir la anulación. Eso siempre lo tiene, ¿no? Eso siempre lo podría ser, en tanto y cuando le dé los tiempos. Ahora eso vamos a ver. Bien, ¿ya? Decíamos entonces, los requisitos. La Corte va a decir, bueno, en tanto y cuanto el acto pertenezca o sea la consecuencia del ejercicio de una actividad reglada, provenga de la administración activa, genere derechos subjetivos, cause Estado, sea un acto administrativo regular, no exista una ley que lo permita, estos son algunos, todos. Este es el privilegio de ser docente, que no se puede olvidar y después. No, lo más importante están acá que lo vamos a ver. De estos requisitos que dijo la Corte en el 36, así que en el 36 no había ley de procedimiento administrativo, los actos administrativos se trataban como si fueran actos jurídicos y los requisitos en cuanto a la validez eran los que establecía el Código Civil, se analizaban bajo esa óptica, no sé si eran los que establecía el Código Civil, pero la mentalidad para analizar los actos administrativos no era diferente de la de analizar los actos jurídicos que regula el Código Civil. Que provenga de la administración reglada, ustedes ya vieron en la bolilla correspondiente la diferencia entre administración reglada y administración discrecional. Es un tema que ha quedado en el transcurso del tiempo dejado sin efecto. ¿Por qué? Porque como lo habrán visto cuando se clasifican los actos, el acto que proviene de una facultad discrecional al que proviene de una facultad reglada no es menos acto o más acto. Los dos son actos administrativos. Acá no hay discriminación. Por eso, este ítem no tiene tanta relevancia. Pero bueno, la Corte sí lo dice. Administración activa tiene que ver con esto de la administración de gestión. La administración activa tiene que ver con aquella que está todo el día abierta, que produce actos, diferente a la administración interna, la administración, acuérdense la clasificación de administración, actividad jurisdiccional. De nuevo, este tema no va a tener tanta relevancia. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que haya un acto administrativo. Si proviene de la administración activa, de la actividad jurisdiccional, de la actividad de control, si yo puedo decir que eso que aparece es un acto administrativo, si lo dictó el Tribunal de Cuentas, lo dictó el ente regulador o lo dictó la dirección de administración, mientras sea un acto administrativo, eso es lo que me interesa a mí. Pero la Corte hizo esta particularidad. Que genere un derecho subjetivo. Esto sí es relevante. ¿Sí? Lo importante es que ese acto administrativo haya generado esa situación jurídica particular que ustedes han estudiado y se califica como derecho subjetivo. Y también es un dato a tener en cuenta, porque en el tiempo uno se debería preguntar, no está tan resuelto, si las otras situaciones jurídicas que ustedes vieron en las bolillas, interés legítimo, simple interés o hoy los de incidencia colectiva, que han tenido tanta gravitación con el fallo al hábil, por citar uno de ellos, podría aplicársele esta
doctrina que vamos a ver. Lo cierto es que la Corte dice derechos subjetivos, y vamos a ver que la ley habla también de derechos subjetivos en la 19.549. Y esto acá la Corte dice, bueno, ¿por qué? Porque lo que es cierto es que el que tiene un derecho subjetivo, digamos, tiene como una certeza, una certidumbre sobre lo que ha dicho la administración en una situación X. Esto le corresponde. El acto administrativo se convierte en una sentencia que le da certidumbre al particular. Hasta qué es lo que obtiene, cómo lo obtiene y hasta dónde lo obtiene. Que es lo que viene también a dar un poco de relevancia a esta teoría de la cosa jugada administrativo, de la estabilidad del acto administrativo. Dice Castaño en un trabajo que hay a los 75 años de la 19.549, que este fallo es un fallo garantista. ¿Por qué? Porque en realidad se va a privilegiar en este caso, en este fallo, la situación del particular frente a los privilegios de la administración. El dato es que el acto administrativo generó un derecho subjetivo de la Corte. Tiene que haber eso, necesariamente. Que cause Estado, causar Estado, en el criterio de la Corte, ya por el 36, tiene una idea más del cine procesalista. Causar Estado quiere decir que es el acto que yo tengo la idea de que, bueno, este es el último acto, de acá en más, nadie puede decir otra cosa. Causar Estado tiene que decir con que la decisión de la administración resolvió lo que yo le había pedido, o sea, resolvió la cuestión de fondo, y además, quien la resolvió era el último que la podía resolver. El último en el sentido de el más importante. La resolvió el gobernador, la resolvió el presidente, o la resolvió el órgano que tenía la competencia para ello, ya sea exclusiva o porque lo habían delegado. Esta es la idea de causar Estado, que después en el texto de la norma va a quedar como notificado. Pero en este momento habló de causar Estado. Con lo cual la Corte lo que viene haciendo es, en este caso, limitar un poco, es decir, miren, no cualquier acto va a poder aplicarse esta teoría que es beneficiosa para el particular. No me vengan con que el director de la mesa de entrada me dijo que tengo una jubilación. Tráiganme el acto del Instituto de Previsión Social de la provincia, el directorio, o el directorio, o el acto de Estado por el directorio de la ANSES. No me traigan el de la repartición X que forma parte de la ANSES. Esto es lo que quiere decir la Corte con causar Estado. Que no exista una ley que permita la revocación. Y esto es bastante obvio, porque si yo tengo un derecho sobre la base de que en cualquier momento la administración me lo puede dejar sin efecto, pero no porque me parece a mí o le parece a mí, sino porque en el acto dice que la ley número tal establece que en cualquier momento se podrá dejar sin efecto, no tengo un derecho absolutamente consolidado, o lo tengo consolidado en el marco de esa ley. Las personas que ponen la venta de panchos o de gaseosas en las plazas saben que en cualquier momento la administración puede dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo una actividad comercial en un bien de dominio público, donde por regla no se puede hacer actividad comercial, porque los bienes de dominio público tienen la característica de la gratuidad, la generalidad, están fuera de comercio. Entonces, no puede decir, acá la administración dijo blanco y ahora me dice negro. No, porque usted sabía que en cualquier momento esto podía suceder. El que avisa no traiciona. Pero el dato de este caso, y lo que ustedes tienen que saber es esto. Todo lo demás es relevante, particularmente pero que el acto administrativo sea regular. Con lo cual, vamos a ver, no cualquier acto administrativo que me haya generado un derecho subjetivo queda imposibilitada la administración de por sí ante sí dejarlo sin efecto. Para que ello suceda, y para que yo le pueda decir a la administración, usted no lo puede hacer, el acto administrativo tiene que ser regular.
Y la pregunta es, ¿qué acto administrativo es regular? La Corte, en este caso, Carmen de Cantón, luego lo va a mencionar en Pusternik, y en otros casos, como Hochman, que ustedes también vieron en unidades, va a dar un poco el contorno de lo que se entiende por acto regular. El acto regular es, obviamente, el plenamente perfecto, pero también es el acto anulable o pasible de una nulidad relativa. Y esto es lo rico de la teoría de este instituto y de esta jurisprudencia. Que le dice a la administración, por más que me vengas a decir que el acto tiene un problema, lo cierto es que el problema que vos me estás diciendo no deja de ser un problema menor, un vicio leve en el criterio de Gordillo, o una irregularidad que no implicó la existencia de los elementos en el criterio de Marenhoff y de Debye en el artículo 15. Lo que permite la teoría es que actos administrativos que tienen un problema puedan producir efectos jurídicos y le impida a la administración dejarlo sin efecto y tener que ir a la justicia a recurrir. Esto es lo interesante. Porque es cierto que en Carmen de Cantón lo que decía la administración no era un invento para embromar a la señora que no pudiera percibir la pensión. Había problemas. Pero lo que le dice la Corte es, miren, el señor Cantón no ha mentido. Vino y le trajo todos sus antecedentes. Usted lo llamó y él de nuevo trajo antecedentes y dio explicaciones. Usted es la que tenía, le dice la Corte de la Pensión, todas las pruebas y le otorgó la jubilación. Con lo cual, el problema que le está diciendo para que no perciba su mujer la pensión no puede ser tan grave, porque si hubiera sido tan grave, nunca le hubiera otorgado la jubilación. No le desconozco que puede ser que tenga un problema. El tema es que no es tan grave como para que no se deje sin efecto, o no se le otorgue la pensión. Y además, que lo que está haciendo esta teoría es que usted no lo puede dejar sin efecto, pero puede ir a la justicia a pedirlo. Pero la justicia es una anulación. Lo que impide eso es que la administración lo deje sin efecto. Y lo importante es que van a tener estabilidad, o sea, las personas van a seguir percibiendo o gozando de ese derecho, aunque el acto tenga problemas. Pero ojo, no cualquier problema. Un problema que pueda ser rotulado, este acto, como acto anulable. Por eso, para este tema es importante manejar un poco la teoría de las nulidades, es decir, cuándo el acto administrativo es anulable en el derecho administrativo y cuándo es nulo. Obviamente que el acto regular también es el acto perfecto, es decir, el que no tiene ningún vicio, pero eso no nos importa a nosotros, porque la administración nunca va a revocar por cuestión de legitimidad un acto perfecto.